hermanas en esta preciosa tarde. Pastor Fuentes saludándoles en este día, y damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de su hogar con una palabra desafiante, una palabra que alimenta nuestro ser espiritual. Y hoy es un día muy especial, como todos los días, donde celebramos a Cristo resucitado, aquel Señor que vino a la tierra, el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, como decía el apóstol Juan, que vimos su gloria y gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Así que en casita celebre a Cristo resucitado, que se levantó en medio de los muertos, primicias de los que durmieron. Así que es una bendición, y démosle gracias a Dios con nuestras familias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora tenemos la oportunidad de relacionarnos con el Padre. Y así que demos a conocer el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza para aquel que no conoce. Entonces, sigamos adelante en el nombre del Señor en estos tiempos. Sigamos adelante con la misión de Cristo Jesús, de llevar el Evangelio, comunicarlo a toda criatura. Así que en esta tarde vamos a dar inicio entonces a esta palabra que va a cambiar vidas, que va a transformar vidas. Y póngase listo y lista, tome su Biblia, para que juntos vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Vamos entonces a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11. Y vamos a leer la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Pero Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, hablando acerca del poder que tiene la resurrección, que tuvo la resurrección y que sigue teniendo la resurrección. Muchos hemos hablado y compartido acerca del poder de la cruz, pero la realidad es que fue el poder de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que hizo posible la redención para el hombre. Ahora, cuando hablamos de la resurrección, esta viene a traer validez a todo lo que Jesús dijo. Si Jesús no hubiera resucitado, todo el cristianismo sería una farsa, sería una mentira, un engaño. Pero Cristo resucitó y está vivo y está reinando sentado en su trono. La resurrección ha traído cambios desde su mismo acontecimiento, y continúa trayendo cambios, en la cual viene a ser diferencias en las vidas, en la cual ha cambiado el rumbo de la vida. En esta tarde entonces, ¿qué es el poder de la resurrección? Todos sabemos que Jesús resucitó.
Todos celebramos el día de la resurrección. Todos recordamos ese momento tan glorioso, tan hermoso, que la tumba no pudo retener al Rey de Gloria. Pero, ¿cuál ha sido el poder de esa resurrección? Y la resurrección de Jesús, en primer lugar, impactó a los discípulos. Aunque Jesús había profetizado su resurrección, los discípulos no le creyeron porque no entendían realmente cómo iba a ser el proceso. Jesús les había dicho que iba a suceder. ¿Por qué razón él tenía que ir a la cruz? En primer lugar, Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19, dice: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús les había dicho ya, Jesús había anunciado ya que subieran a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo iban a condenar a muerte. ¿Cuál sería su respuesta si Jesús le dijera a usted que iba a suceder, que nunca había pasado en la historia? Quizás alguno de nosotros lo podía haber creído, quizás no. Porque a veces tenemos el concepto hasta no ver, no creer. Pero déjenme decirle que en esta tarde el impacto que ha hecho la resurrección en la vida de los discípulos los deja realmente pensando, diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Porque en segundo lugar, Mateo capítulo 16, versículo 21 dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, y les estaba anunciando lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer con su vida. Jesús vino por un corto periodo en la tierra para cumplir la misión, para cumplir esa visión de Dios, para reconciliarnos con Él. Jesús iba a ser sacrificado. Fue sacrificado por nuestros pecados. Él dice que lo iban a crucificar, lo iban a asesinar, pero el tercer día iba a resucitar. Entonces, ¿cuál era la esperanza nuestra? Podía haber Jesús muerto en la cruz del Calvario, lo pudieron sepultar, pero hoy hubiese quedado. Pero la esperanza nuestra es que Jesús resucitó. Jesús está a la diestra del Padre. Jesús está vivo. Jesús está con nosotros. Y Él dice, donde estén reunidos 2 o 3, allí estaré yo en medio de ellos. Mire qué poderoso es que Jesús sigue estando con nosotros. Jesús sigue viviendo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él sabe sus necesidades. Él sabe la condición que usted se encuentra. Él sabe qué es lo que pasa por su mente. Él sabe los sufrimientos. Él sabe las tentaciones que usted y yo pasamos. Él sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Él lo sabe todo porque está vivo. Y es por eso que en este tiempo de resurrección lo celebramos, porque nuestro Dios no está muerto. Él está vivo. Él se mueve con nosotros. Podemos sentir su presencia cuando le adoramos. Podemos sentir su presencia en todo lugar cuando escuchamos su palabra. ¿Por qué? Porque Él está vivo. La esperanza entonces de los discípulos de una resurrección que impacta sus corazones es cuando María fue a contarles de la resurrección de Jesús y ellos tenían miedo y estaban llorando y no le pudieron creer. Usted puede ver al final de los capítulos, como de Mateo capítulo 28, dice que al primer día de la semana fueron al sepulcro a ver a Jesús, pero Jesús no estaba. Había resucitado. Los evangelios nos declaran a nosotros la resurrección de Cristo.
nos dan a conocer la vida de Cristo. Pero en este momento, cuando ella fue al sepulcro y le contó que Jesús no estaba en la tumba, ellos estaban llorando. ¿Por qué? Porque habían pasado tiempo con él, habían pasado con Jesús por lo menos 3 años y medio aproximadamente. Habían aprendido a convivir con él. Habían visto los milagros poderosos. Habían visto cómo Jesús expulsaba fuera demonios de la gente. Habían visto cómo levantó a Lázaro de los muertos. Habían visto los milagros que Jesús hacía, diciendo, estamos realmente convencidos. Como dice Primera Carta Universal de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Él dice, lo que nosotros habíamos escuchado, ahora lo hemos visto. Ahora lo hemos palpado. Ahora lo damos a conocer. Porque Jesús no está muerto. Él se encarnó, se humanó con el propósito de caminar con los seres humanos y morir en la cruz y resucitar al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Marcos capítulo 16, verso 9 al 11 dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien se había echado fuera 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No pudieron creer que Jesús había resucitado. No pudieron creer que Jesús se había levantado a los muertos, como les había dicho previamente, que él iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Lo que impacta en el corazón de los apóstoles al escuchar que Jesús estaba vivo. Al escuchar que Jesús no estaba en la tumba. Ellos estaban tristes y llorando, diciendo, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Porque el Maestro no está con nosotros. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a seguir anunciando cómo funciona el reino? Pero llegó el momento en que ellos tenían que dar a conocer el mensaje de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba vivo, de que Jesús estaba con ellos, de que Jesús iba a caminar con ellos como se los había dicho anteriormente. Entonces ellos no creyeron, estaban llorando. Pero ella le decía, créanlo, Jesús está vivo, la tumba está vacía. Y esto pasó entonces el impacto de la resurrección. Pero después, cuando ellos aceptaron el hecho de la resurrección, su vida fue transformada. Hoy día han salido muchas escuelas de pensamiento diciendo que Jesús realmente no resucitó. Lo mismo que sucedía en aquellos tiempos, los primeros siglos de la historia. Pero déjeme decirte que el resultado del testimonio de esa resurrección es usted y yo. El impacto que ha hecho esta resurrección es que su vida ha cambiado. Que ahora puede vivir en paz, vivir en armonía, cuando antes no pasaba eso. Ahora puede testificar de que su vida ha cambiado, tiene una buena relación familiar, conyugal. De que ahora Jesús es el que mora en su corazón, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que quiere decir ahora que Jesús es el que está sentado en el trono de mi corazón. Él está sentado y lleva la dirección de nuestra vida, de mi familia, de su familia. Entonces, al momento que ellos aceptan el hecho de la resurrección, su vida fue transformada. Los discípulos comenzaron a cambiar su actitud porque el Espíritu Santo obraba en medio de la vida de ellos y no pudieron quedarse igual. Entonces lo que impacta
en la resurrección en la vida nuestra, es porque el Espíritu Santo obra en tu vida y en mi vida, en la cual entonces no puedes quedarte igual, no puedes seguir siendo igual, no puedes seguir caminando igual, no puedes seguir por la misma senda que el mundo quizás te trazó. Hoy Jesús te trazó una vida diferente, un camino diferente para ti y tu familia. Entonces el poder de la resurrección lo que hace es que nosotros podamos entender el plan y el propósito por qué Jesús vino a la tierra. Podemos comprender entonces ahora que nuestras vidas ya no son iguales. Llevamos una vida diferente, una vida distinta. Hoy vivimos en armonía con nuestra familia porque Jesús vino a restaurar, vino a destruir el pecado en el cual nosotros vivíamos amargados, vivíamos peleando con todo el mundo. Pero cuando Jesús entró en el corazón, nuestra vida se tornó diferente. Hoy, ¿cuántas personas no desean ser como usted? Porque hay algo que está impactando el corazón de los demás. Hay algo que está impactando la vida de los demás. Quizás usted no se da cuenta, pero muchos están poniendo el ojo, están viendo qué es lo que usted hace en el área laboral, cómo usted se comporta. Y la primera característica que si usted puede identificarse, el impacto que ha hecho la resurrección, de que Jesús resucitó, es que usted es una persona diferente. Vivimos en estos tiempos, aunque muchos están desesperados, pero Jesús sigue haciendo un impacto en la vida de los demás. Entonces Romanos capítulo 8, verso 11, o versículos 10 y 11, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Jesús está vivo y mora en nosotros. Entonces, si Él está vivo, la verdad, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Jesús es la única puerta para entrar al reino de Dios. Es la única puerta, la llave para poder entrar en el reino, de reconciliarnos con el Padre. Yo creo que más de una persona usted ha escuchado: yo soy bueno, yo no hago esto y no lo hago otro. Esos son méritos personales. No podemos justificarnos con estos méritos. Los méritos que ya pagaron el precio del pecado los hizo Jesús. Así que nuestra salvación es gratuitamente, aunque padeció dolor. Hay un precio doloroso de la sangre de Jesús, pero que fue gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada para su salvación. Por eso le invito, amigo mío, si todavía no ha aceptado a Jesús, Él es la única esperanza para que tus pecados sean borrados. Él es el único que puede perdonar tus pecados y hacerte libre de la condenación. Siguiendo entonces adelante, cuando ellos aceptan la resurrección, cuando su vida empezó a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios, ellos comenzaron a hablar con Jesús cada ocasión que Él se les aparecía. En cada ocasión que Él estaba con ellos, hablaban con Él. Comenzaron a obedecer las indicaciones de Jesús. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oísteis de mí. No los iba a dejar huérfanos, como él decía en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, sino que iba a venir el Espíritu Santo de Dios para que fueran llenos del poder. Vea el impacto ahora de la resurrección, que Jesús no es una historia, no es un mito. Jesús es real, Jesús vive, Jesús viene, Jesús restaura, Jesús perdona, Jesús sana. ¿Qué más podemos pedir si tenemos a Jesús en nuestro corazón? Y gracias a Dios que Él nos levantó de en medio de los muertos. Y usted sabe qué es lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Él dijo: no se vayan, quédense ahí, van a recibir la promesa del Padre. El impacto que hace la resurrección para nuestra vida es que Él está vivo. Y tenemos que seguir comunicando esta palabra para que impacte el corazón de aquellos que no le conocen. Es nuestra responsabilidad de seguir comunicando el Evangelio de Cristo. Celebremos a Cristo resucitado. Cada vez que usted esté en su casita, celebre a Cristo resucitado. Él no está muerto, Él está ahí. Usted puede, al momento de adorarle, usted puede empezar a sentir algo en su corazón. Cristo nos sigue amando. Cristo nos sigue restaurando. Cristo nos sigue preparando para el regreso. Entonces, el impacto que hace la resurrección de Cristo a los discípulos y la respuesta de Él, o más bien de los discípulos, ver lo que sucedió. Mi pregunta en esta tarde es: ¿qué ha impactado la resurrección en la vida suya? ¿Se ha puesto a reflexionar cuál ha sido el impacto de la resurrección en su vida? ¿Cómo podemos seguir impactando este mundo, dando a conocer el mensaje de salvación de que Jesús resucitó? Pase ese mensaje. Dígale: Cristo Jesús está vivo. Él no está muerto. Él se levantó. Y por lo tanto, entonces, debemos de glorificar el nombre santo del Señor, que vive y permanece para siempre. Ellos entonces, cuando reciben ese impacto, comenzaron a dar testimonio de la resurrección de Jesús. Empezaron a dar a conocer que realmente Jesús había resucitado. El poder de la resurrección también de Cristo tocó de una manera tan grande a sus discípulos que ellos ya no fueron los mismos de ese mismo instante. Ellos estuvieron no solamente morir por Jesús, sino a vivir por Él, a llevar el mensaje que en última instancia les costaría su propia vida. ¿Qué ha impactado la resurrección en tu vida? Vemos el impacto que ha hecho los discípulos. Al momento no creyeron, pero al momento en que ellos vieron realmente la realidad que Jesús resucitó, no callaron, comenzaron a exponer el mensaje de salvación. Usted sabe, a través de la historia del cristianismo encontramos la persecución de la iglesia en los primeros siglos. Ellos comenzaron a dividirse a distintas partes, pero comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo y muchos comenzaron a ser salvos. Muchos comenzaron a escuchar el mensaje de salvación que sucedía en milagros. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, lo que comenzó a suceder en la vida de los primeros cristianos. Entonces, el poder de la resurrección de Jesús
tocó de una manera poderosa la vida de los discípulos. Yo creo que eso es lo mismo que ha tocado nuestro corazón. Y por lo tanto, si nosotros estamos de pie en este día, no solamente porque Jesús ha resucitado, sino que Él vive con nosotros. Y nuestro mensaje sigue siendo que Jesús perdona los pecados de toda la humanidad. Y por último, en tercer lugar, el apóstol Pablo fue transformado por la revelación de Jesucristo en el camino hacia Damasco. Usted sabe que Pablo fue un perseguidor de la iglesia por mucho tiempo. Perseguía a la iglesia, los encarcelaba, y nuestros hermanos, los primeros en el principio, en los comienzos de la iglesia, tenían miedo, tenían que huir a otras ciudades, a otras naciones. Pero llegó el momento que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús. Y Saulo, que había sido entonces un perseguidor de la iglesia por algún tiempo, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Desde aquel día su vida ya no fue igual. Hubo un cambio. Ya no fue el mismo. Hubo un cambio poderoso en su vida. Y usted sabe la historia del apóstol Pablo. Fue un hombre extraordinario que dio su vida por Cristo. Muchas veces fue perseguido por la causa de Cristo. Muchas veces fue latigado por la causa de Cristo. Muchas veces fue menospreciado por la causa de Cristo. Porque cuando él tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, creó un impacto. Impactó su corazón, que hubo un cambio extraordinario. Pero déjenme decirle que el deseo de Dios es que toda la humanidad pueda conocer a Cristo resucitado, que todavía hay oportunidad para todos de tener una relación con el Señor, para que su vida pueda tomar un rumbo diferente. Todavía hay oportunidad. Si te has alejado de Cristo Jesús, hoy es la tarde de reconcilio, y si le sabe que, Señor, me quiero reconciliar contigo. Necesitas regresar a Jesús. Necesitas regresar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. No pierdas el tiempo. Los tiempos no están para vacilar. Los tiempos están para que haya una determinación para nosotros, para este tiempo, de seguir viviendo para este mundo o de seguir viviendo para Cristo. Tiene que haber una determinación. Entonces el deseo de Dios para toda la humanidad es que conozcan al Salvador, que conozcan a Cristo, que redimió todos nuestros pecados, nos perdonó. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario cubrió multitud de pecados, y por lo tanto, dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó la paz? Por la fe, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy venimos a ser salvos por su gracia. Hoy venimos a ser salvos por los méritos de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces no pierdas el tiempo. Pablo experimenta ese cambio porque el Señor está vivo y por lo tanto puede cambiar la vida suya, la vida de los demás, la vida de los familiares, la vida de aquellos que quizás piensan que ya no hay una esperanza y están pensando en el suicidio. Déjeme decirte en esta tarde, hay una palabra de esperanza para ti. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Y Él dice que si tú le dejas entrar, Él caminará contigo, vivirá contigo. Si tú le dejas entrar en tu corazón, dice que tendrás vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10. En esta tarde entonces,
No importa cuál ha sido la condición que ha estado viviendo, pero es el poder de cambio para tu vida. No importa qué ha pasado en tu vida, pero si hoy vienes a Jesús y experimentas el poder de la resurrección, vas a experimentar algo poderoso en tu vida. Yo te podría contar muchos testimonios que ha pasado en mi vida porque experimenté el poder de esa resurrección, de un Cristo resucitado que cambió no solamente mi vida, sino toda mi familia. Te lo recomiendo. Jesús es el único que puede ayudarte. Jesús es el único camino al cielo. Jesús es la única vía para llegar al Padre. Y en esta tarde hay una oportunidad de que Jesús pueda entrar en tu vida para siempre. Porque Él es que trae cambios a la vida del ser humano. ¿Quieres que haya un impacto de esa resurrección en tu vida? Yo te invito esta tarde. No dejes pasar el tiempo. Si has caído de la gracia del Señor, no dejes pasar ese tiempo. Si todavía no conoces a Jesús, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo que puedas conocer al Rey de Gloria. No te vas a arrepentir de haber elegido a Jesús. Por eso te invito esta tarde a que cierres tus ojitos ahí donde tú estás y hagas esta oración. Si quieres reconciliarte, hago este llamado para la reconciliación y el otro llamado para al arrepentimiento. Si quieres conocer a Jesús, aceptar a Jesús como tu Salvador, yo solamente quiero hacer una oración contigo, ahí donde tú estás. Solamente repite estas palabras conmigo. Quiero dirigirte hacia el Señor. Señor Jesús, en esta preciosa tarde, estoy delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador y que no he entendido realmente el propósito de la vida. Hoy abro mi corazón y te invito a que entres. Te pido que perdones mis pecados. Perdona mis pecados. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me limpies. Entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Te pido perdón de todas mis iniquidades. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias por liberarme. Gracias, Señor Jesús. Ahora aquellos que quieran reconciliarse con el Padre, yo, el Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti. Reconozco que me equivoqué. Reconozco mis pecados, que soy un pecador. Te pido que me perdones mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies. Necesito tu perdón. Necesito retomar el camino. Que me des dirección. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Y en esta tarde, Dios, gracias por esta palabra. Sé que va a llegar al corazón de aquellos necesitados, de aquellos que se han alejado de ti,
de aquellos que no te conocen. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que obres poderosamente, obra en la vida de cada uno de ellos y de ellas. Que esta palabra impacte a través de estas redes de comunicación, estas redes sociales. Que muchos puedan, Señor, reconciliarse y conocerte a ti, Dios mío. Señor, también ruego, Dios mío, por los que están pasando dificultades en este tiempo. Trae esperanza al corazón desanimado. Trae esperanza al corazón que quiere desfallecer, esa fe que quiere desfallecer. Hoy te pedimos, Señor, que extiendas tu gracia sobre cada uno de nosotros. Padre, de los millones y millones de personas que están pasando dificultades, yo te lo pido en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde. Yo te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Nuevamente, Pastor Fuentes, saludándoles, amados hermanos. Esperamos que la palabra del Señor le ayude a fortalecer su corazón, y agradecemos por esa sintonía que usted está teniendo, quizás día a día, semana a semana. Y gracias a ustedes por suscribirse. He visto a algunos de ustedes que se han suscrito. Y Dios le continúe bendiciendo, así que nos sentimos contentos a que usted esté escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Así que invite a otros que se suscriban a nuestro canal y mira, vamos a estar subiendo más videos donde usted escuchará la palabra del Señor y muchas bendiciones para su vida. Siga adelante fuertemente en la fe en estos tiempos de prueba para nuestra fe. Así que donde quiera que usted lo vea, donde quiera que usted se encuentre, queremos bendecirle en el nombre del Señor. Somos la Iglesia de Dios, Ministerios Vida, de la ciudad de Watsonville, California. Estamos ubicados en el 53 Crestview Drive, aquí en esta ciudad. Y deseamos muchas bendiciones para su vida, para su familia. Así que continúen, denos un like y adelante en la fe en estos tiempos. Bendiciones.